Dios les bendiga, mis amados hermanos. El pastor Calito les habla una vez más. Les saludamos en el amor de Cristo. En esta ocasión vamos a continuar con el tema No te canses. En la primera parte del mensaje dijimos que el cansancio físico es un factor negativo cuando hay que tomar decisiones. Y más cuando las decisiones son de vital importancia. Por otro lado, aconsejamos no cansarse. No debemos cansarnos espiritualmente hablando, porque los resultados pueden ser fatales y podríamos llorar amargamente y en algunos casos sufrir eternamente. Entonces, vamos a tener cuidado cuando tomemos algunas determinaciones y vamos a tener cuidado extremo con relación al cansarnos espiritualmente, porque como seres humanos, lógicamente, ya lo dijimos, lo sabemos, nos cansamos físicamente, pero el cansancio espiritual debemos evitarlo a costa de lo que cueste. En el libro de los Jueces, capítulos 6, 7 y 8, encontramos la historia de Gedeón, un hombre llamado por Dios a su servicio. Gedeón, después de asegurarse que Dios estaba con él, se preparó para ir a la guerra contra los madianitas. Es importante que nosotros cuando hacemos algo, vayamos a hacer algo, hagamos algo, entendamos que por cierto Jehová está con nosotros, porque entonces tendremos victoria. Los madianitas estaban esperando, por decirlo así, a Gedeón y a su ejército, con un ejército muchísimo más numérico que el que iba con Gedeón. Los madianitas contaban con unos 135,000 soldados, mientras que Gedeón iba contra ellos con unos 32,000 soldados nada más. Una diferencia numérica bien grande, bien marcada. Además de eso, le dijo Dios a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Creo firmemente que en algún momento Gedeón tuvo que medir pues sus números, hacer cálculos, y encontró que era demasiada la diferencia, pero él tenía la confianza plena, estaba seguro que Dios estaba con él y continuó hacia el enfrentamiento con los madianitas. Entonces, todavía el Señor vio que el pueblo que estaba con él era todavía mucho. Y le dijo: haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase. Y se devolvieron 22,000 soldados del ejército de Israel. Gedeón quedó con unos 10,000 soldados entonces para pelear contra los madianitas. Con todo y eso, todavía, además de eso, Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Yo pienso que Gedeón volvió a pensar en los números, pero todavía estaba seguro que Dios estaba con él. Habiéndolos llevado, dice la historia bíblica, a las aguas, Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua,
como las lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres nada más. Entonces, el capítulo 7, el verso 7, entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los 135,000, el texto no lo dice así, madianitas en tus manos. El número se lo puse yo. Una diferencia de 134,700 soldados. ¡Sama! Pero Gedeón sabía que Jehová estaba con él, porque él conocía que Jehová podía salvar con muchos, pero que también podía salvar con pocos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Habiendo terminado entonces los preparativos para ir a la guerra, se dio la orden de ataque. Dice la historia bíblica que Jehová puso la espada de cada uno contra su hermano de los madianitas, y en todo el campamento. Y el ejército de Madián huyó. Bien dice el escritor bíblico: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. El verso 4 del capítulo 8 del libro de los Jueces dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Estaban cansados, mas todavía persiguiendo. Estaban cansados, pero todavía estaban persiguiendo al ejército de los madianitas. Aun cuando Gedeón y los 300 estaban cansados físicamente, estaban seguros que desempeñaban u obedecían una orden de Dios, o sea, fuertes en el espíritu. No podían desistir o dejar a medias lo que habían comenzado para la gloria del Señor. Sabían que Dios promete y cumple su palabra, promete en su palabra y cumple esa palabra, cumple lo que Él promete. No podían entonces, aún con el cansancio físico, darse por vencidos, sino tenían que terminar la obra a la cual Dios los había enviado. Ellos sabían que Dios había dicho: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada. Ellos sabían esta palabra. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán, saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. Aleluya. Aún cuando nos sintamos nosotros físicamente cansados, no podemos, aleluya, cansarnos espiritualmente. Aún sobre el cansancio físico hay una obra que hacer. Cuando Dios nos mande, tenemos que completarla, tenemos que conquistar, tenemos que vencer, tenemos que derrotar a nuestros enemigos en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, porque nuestra es la victoria.
Aleluya. Gloria a Dios por su ayuda, por su respaldo. Nuestra victoria glorifica a Dios, glorifica su nombre. Si Dios es con nosotros, o si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria es nuestra, la victoria es segura en el nombre del Señor, y por eso no tenemos que cansarnos espiritualmente hablando. Otra vez, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que tenía consigo, cansados. Hay una versión que dice, y hambrientos, mas todavía persiguiendo, persistiendo, insistiendo, perseverantes en lo que Dios los había mandado hacer. Cansado y hambriento, aleluya. Ese fue el estado de Esaú cuando menospreció la primogenitura. Gedeón y los suyos estaban seguros que Dios estaba con ellos y no se rindieron, aunque físicamente estaban cansados, pero no se rindieron ni con el cansancio físico y menos espiritualmente. Sabían que Dios estaba con ellos. Dice la historia que Gedeón pidió a los de Sucot y a los de Peniel que le dieran pan a los hombres porque estaban cansados, porque tenían hambre. Y tanto unos como los otros le negaron la ayuda a Gedeón y a su gente. Pero ¿sabe usted una cosa, mi amado? Que aquel gran pequeño ejército y el que los dirigía sabían primero que Dios estaba con ellos y que tenían que cumplir con la misión que Dios había encomendado en ellos, sin importarles ni comida ni bebida, y contaban con la fortaleza de Dios y no descansaron hasta cumplir su misión. Y sabe usted otra cosa, el que no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, Él es solo Él el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, física y espiritualmente. Como dice el salmista, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Cuando le fue negada la ayuda a Gedeón y a los 300 que tenía con él, a él y a los 300 que tenía con él, note usted que no había perdido ni un solo soldado. En esa gran batalla, peleando con ese ejército que era inmensamente mucho más grande que el ejército de ellos, no habían perdido un soldado, porque Dios estaba con ellos. Gedeón con toda seguridad le dijo a los de Sucot: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. A los de Peniel les dijo: cuando yo vuelva en paz,
derribaré esta torre. En el tiempo de los jueces, en Peniel había una torre, habían edificado una torre. Y con toda seguridad, sabiendo que Dios le daría la victoria, Gedeón declaró esto y así sucedió. Cuando sabemos que Dios nos envió, cuando sabemos que Dios nos envía, no nos tiene que importar nada ni nadie. No nos tiene que detener nada ni nadie. No nos puede detener nada ni nadie. Solo queremos hacer lo que Dios nos ha encomendado. Sin importar el cansancio físico, no descansamos, aleluya, de hacer su obra sin cansarnos espiritualmente. No te canses, no podemos cansarnos. Gedeón y su ejército regresaron antes del amanecer de aquella noche, cansados físicamente, sin duda alguna, pero en victoria, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando los hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios, trabajan incansablemente y en todo tiempo, son victoriosos, porque Dios les da victorias grandes. ¿Para qué? Para su gloria. No tenemos nosotros que cansarnos. No te canses. Sigue peleando las batallas de Jehová. Sigue peleando las guerras de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos las batallas de Dios para su gloria. Pero Él pelea las nuestras para nuestra bendición. Sigue adelante. No te canses. Dios te bendiga.